4 piezas que atraviesan casi la trayectoria profesional de Kara Walker hasta la actualidad y que provienen y que descubrimos con entusiasmo, el mismo entusiasmo con el que hemos construido esta exposición de Habitar las Sombras, pues descubrimos con ese entusiasmo la obra de Kara Walker cuando recibimos en el MACA la colección Michael Jenkins y Javier Romero en donación en 2021. En esa colección increíble de 291 piezas de 162 artistas que proclamó de nuevo, nos donaron Michael Jenkins y Javier Romero al MACA en un generoso acto tan inaudito como generoso, efectivamente. Pues en esa increíble colección había 36 piezas de la artista afroamericana Kara Walker y ese fue el inicio o el germen de la exposición de Kara Walker. Cuando yo les comento que vamos a hacer esa exposición, ellos me dicen que tienen 13 piezas más y que están dispuestos a depositárnoslas para la exposición. Así es que esas 13 piezas llegan desde Nueva York y conforman la exposición Kara Walker Burning Village, que hemos presentado en el MACA desde febrero hasta septiembre. La verdad es que ha sido un gusto, le ha sucedido al MACA esa exposición en un momento determinado y ha abierto puertas y nos ha permitido desarrollar todo un programa de actividades, nos ha hecho reflexionar en torno a toda la temática que Kara Walker muestra en sus obras, ¿no? En esas 44 piezas hay obras realizadas desde 1996 hasta 2021, que es la última pieza. Hay dibujos, hay grabados en todas las técnicas posibles, hay esculturas de acero pintado en negro, hay una jarra de porcelana, hay 3 libros de artista y ese vídeo más reciente de 2021. Kara Walker es una de las artistas, como decía Kara antes, más interesantes del panorama artístico internacional, una de las más complejas de su generación y una, yo creo, de las más destacadas. También, y lo decía ayer, es una de las más incómodas, valientes y necesarias de nuestro tiempo. La verdad es que su obra no deja indiferente a nadie, no seréis los mismos una vez hayáis entrado en la exposición de Kara Walker cuando salgáis, porque os habrá dado un puñetazo en el estómago. Su obra no es complaciente, es un espejo, es una bomba visual realmente, es un espejo distorsionado en el que se reflejan pues, los mecanismos de opresión, la injusticia social, el racismo estructural, la perpetuación de las narrativas de poder, los discursos de odio, la violencia supremacista, la violencia sexual. Todo eso está presente en la obra de Kara Walker, pero su obra es absolutamente bellísima. El trabajo de Kara Walker es conocido porque ella recurre a las siluetas de papel recortado en negro, inspiradas de alguna manera en el teatro de sombras o en el teatro de títeres y también en las linternas mágicas, pero sobre todo en los retratos de sombras victorianos que se ponen de moda en el siglo XVIII francés y que después se popularizan durante el siglo XIX. Ella lo dice de una manera muy clara, encuentra una postal de una niña negra de perfil y ahí encuentra realmente lo que quiere decir, ¿no? Dice, vi todo lo que había sentido y pensado hasta entonces estaba en aquella silueta. Estaba vacía y llena al mismo tiempo. Era general y específica, negra y blanca. Era un arte y no lo era, y en cierto modo estaba feminizada. Ese lenguaje aparentemente inocente de las siluetas recortadas de papel, pues la verdad es que en manos de Kara Walker se convirtió en un arma afilada y lo emplea el artista en gran parte de sus trabajos. Es un mundo de siluetas negras en escenas que parecen a veces incineradas, ¿no? Figuras negras sobre fondo blanco, con distintos niveles de lectura. Cuanto más sabes de las obras, más te gustan, más las entiendes, son más complejas y entiendes que realmente detrás de cada obra de Kara Walker hay un gran trabajo de investigación y de reflexión, ¿no? Hay también incluso un desplazamiento muy físico, porque cuando tú recortas una silueta, en realidad estás haciendo un agujero negro sobre un lugar blanco y eso es también un síntoma de anulación o de invisibilidad, ¿no? De negación del individuo. Las siluetas también le permiten jugar con la vista y el engaño. Nunca sabes muy bien qué estás viendo, ni qué miembro de cada figura es de cada figura. Y también está cuestionando de esa manera lo que vemos y lo que sabemos que vemos o lo que creemos que vemos. Es también una manera de reflexionar sobre aquello que nos han contado y que no hemos cuestionado nunca. Las historias mal cortadas o las historias cómplices que han sido perpetuadas y que no hemos puesto en cuestionamiento, ¿no? Bueno, Kara Walker las vuelve a contar de otra manera y de alguna manera te desestabiliza, ¿no? Ese discurso.
Así es que con esa apariencia sencilla de figuras recortadas en negro, pues los trabajos de Kara Walker, que a veces parecen incluso anticuados o rudimentarios, pues componen unas escenas muchas veces caóticas y desenfrenadas, donde el humor negro, la ironía y a veces el absurdo están presentes sin duda, para abordar temas de gran trascendencia social, ¿no? La raza, la identidad, el poder, el sexo, la violencia, cuestiones que han sido utilizados desde hace siglos y continentes como sistemas de opresión y sometimiento, incluso hoy en día, ¿no? Walker desentraña con una mirada muy lúcida, la verdad, ese pasado histórico en el que Estados Unidos asienta toda su historia, esos 400 años de esclavitud, en el imaginario de esa nación que no ha resuelto bien esa gran herida psicológica que todavía está presente hoy. Y a través de los cuentos populares, las leyendas y los mitos, pues establece una relación entre esa historia y las que nos han llegado. Como ella misma dice, a veces los héroes no son completamente puros y los villanos no son puramente malvados. Así es que Walker cuestiona la manera como miramos, efectivamente. Y desde el feminismo militante habla de su propia identidad como artista, como mujer, como madre, como parte de un colectivo. Pero también nos sitúa frente a los racismos contemporáneos, las esclavitudes del presente, la violencia supremacista, las injusticias sociales o los discursos de odio. No está hablando de algo que pasó hace 200 años y que no tiene nada que ver con nosotros. No olvidéis que España fue uno de los países que más tarde abolió la esclavitud en 1863. Desde el primer momento y justo antes de entrar en la sala, Walker nos sitúa ante la brutalidad del relato histórico con una pieza excepcional, Burning African Villas, aldea africana en llamas con casa grande y linchamiento, del que hemos sacado el título de esta exposición. Una gran escultura que parece un macabro juego casi de indios y vaqueros, ¿no? Un juego infantil que pone en escena las violencias perpetuas. Deja sin palabras, lo vais a ver, impactante, bellísima y horrorosa al mismo tiempo. Y hemos tenido el apoyo específico de Kara Walker, nos ha dejado en préstamo uno de sus últimos trabajos, que es una película que se titula El príncipe Macbeth y las blasfemias de Turner, de 2021, y es la única obra en color de las dos exposiciones. Así es que... Acabas de comentar, bueno, comentaste antes el tema de la sanación, ¿no? La sanación, la idea de reparación de esa deuda histórica. Y no podía evitar pensar de nuevo un punto que comento en el texto del catálogo, que era esa relación también del propio origen también del teatro de las sombras con la idea de sanación, porque no sé si conocéis la leyenda, esta leyenda china de cómo surge el teatro de sombras chinescas, que fue para reparar el dolor del emperador. El emperador había perdido a su amada y entonces sus siervos lo que hicieron es construir una silueta de la amada, ¿no? Y proyectarla entre las sombras para que sintiera que seguía, ¿no? detrás del biombo. No he podido hacer ahí esa relación de nuevo ahora cuando has hecho lo de la reparación. Y luego, a raíz de los films de Lotte Reininger, ¿no? la pionera cineasta en la que se basa Kara Walker, comentar que podéis ver también algunas de las piezas de Lotte en el Rincón de Luz. Y el Rincón de Luz es lo que podríamos casi considerar el tercer proyecto que también inauguramos hoy en el Lab 2. Sabéis que era lo que era la juguetoría, y es que a raíz de este proyecto el Departamento de Educación y de Programas Públicos han creado un nuevo espacio maravilloso diseñado también en relación con esta idea de las sombras, con ese, una vez más, extraer las sombras y llevárnoslas al ámbito infantil. Y os recomiendo que de verdad os acerquéis a ese espacio. No es solamente para niños, o sea, es para niños, pero es también para que los adultos volvamos a soñar. O sea, realmente merece la pena pasar por ese rincón de luz. Inauguramos también con inauguración infantil. Sí, yo antes de acabar quería hacer ese último apunte prometido sobre la colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA, para que sepáis de su importancia y de lo que supone para un museo como el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Se trata de un conjunto excepcional de 291 obras
que Michael y Javier fueron construyendo durante 25 años con gran conocimiento y pasión. 162 artistas, entre los que se encuentran 20 artistas alicantinos, artistas consagrados, aquellos nombres que consideréis más grandes de la historia del arte, y artistas más jóvenes, creando de forma individual o de forma colectiva, en colectivos de fuerte contestación social y política. Casi la mitad de la colección está integrada por artistas mujeres y por creadores de nacionalidades, razas, geografías o generaciones distintas, desde mediados de los años 60 hasta ahora, y ya es una colección de museo como referente del arte internacional de las últimas décadas. El conjunto desprende además una gran elegancia y sensibilidad hacia la creación contemporánea, con amplitud de miras. Los discursos de identidad postcoloniales, feministas, queer, antirraciales, comprometidos políticamente conforman la columna vertebral de la exposición, de la colección. Obras que nacen del profundo conocimiento y compromiso con el arte, el pensamiento y la reflexión estética, y ofrecen un análisis de la realidad circundante como ninguna otra. El MAC aceptó esa donación con el convencimiento de transitar por otro momento histórico, por un momento histórico excepcional. Una oportunidad inaudita, pocas veces vivida por una institución, y que ha permitido al museo abrir nuevas posibilidades, establecer conexiones, enriquecer el discurso, multiplicar las miradas sobre el arte o mirar desde otro lugar. Y eso es justamente lo que hemos hecho en este proyecto, en este doble proyecto curatorial que hoy presentamos. En la exposición Habitar las sombras, a lo largo de las numerosas piezas desplegadas en sala, tan variadas y de artistas tan fascinantes, lo vais a comprobar, y en Cara Walker, indagando, cuestionando y reflexionando sobre el mundo contemporáneo. Justo. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que ha llegado el momento de que cedamos la palabra, ¿no?, a quien quiera hacer comentarios, preguntas, dudas, reflexiones. ¿No? ¿No? Sí. Por alusiones, ¿no? Bueno. Sí, es que yo no os lo he dicho porque yo quiero agradecer que esté Javier Romero, uno de los coleccionistas, en sala, para no ponernos nerviosos, efectivamente, Javier. Blanca, muchísimas gracias por acogernos a todos. Felicidades por tan fenomenal presentación de las exposiciones que hoy se inauguran. Enhorabuena a las dos.